Nunca imaginé que algún día tendría que enfrentar algo tan devastador como el cáncer. Si me hubieras preguntado hace unos años, me hubiera reído, como muchos lo hacen cuando sienten que la vida les sonríe. Tenía 58 años, mis hijos ya habían crecido y se habían ido de casa, y aunque a veces sentía que ya no tenía la misma energía de antes, mi vida estaba tranquila. A decir verdad, no me quejaba. La salud era algo que nunca había tenido que preocuparme demasiado. Hasta que un día, una rutina de autoexploración cambió mi mundo por completo. Era una mañana cualquiera, no tenía nada en especial en la agenda. Como todos los días, mientras me duchaba, me toqué el pecho y, de pronto, algo me sorprendió, una pequeña protuberancia en mi seno. En ese momento, algo en mi interior me dijo que debía hacerle caso, aunque el miedo comenzaba a recorrerme. Pensé que era solo algo pequeño, tal vez una inflamación normal, pero sabía que debía ir al médico, solo por precaución. Los días que siguieron fueron una mezcla de ansiedad y dudas. El médico me pidió realizarme una mamografía y luego una biopsia. La espera fue angustiante. Me encontraba constantemente revisando mi cuerpo, preguntándome si algo más había cambiado, si el dolor en el pecho era un indicio de algo peor. Pero nunca me imaginé que, cuando recibí la llamada con los resultados, todo se vendría abajo. El diagnóstico fue claro: cáncer de mama. En ese momento, me sentí completamente perdida. La palabra cáncer me golpeó como un martillo, haciéndome tambalear. Las emociones se apoderaron de mí: miedo, incredulidad, tristeza, desesperación. Pensé en mis hijos, en mis amigos, en todo lo que había construido a lo largo de los años, y no pude evitar preguntarme si todo se iría a desmoronar de un solo golpe. A los 58 años, después de haber pasado por tantas etapas de la vida, nunca imaginé que tendría que enfrentar algo tan aterrador. Recuerdo cómo me senté en el sofá de mi casa esa tarde, con el diagnóstico en mis manos, mirando la hoja de papel que parecía más una condena que una explicación médica. El mundo se me vino encima. Mi mente daba vueltas, no podía dejar de pensar en los tratamientos, en las posibilidades, en si tendría la fuerza para superarlo. En ese momento, sentí una soledad tan profunda que casi podía palparla. ¿Cómo podría enfrentarme a esto sola? Fue en medio de esa tormenta interna cuando mi prima, Lourdes, apareció en mi vida como un rayo de esperanza. Lourdes había pasado por un proceso similar años atrás. Sabía lo que estaba viviendo, y nunca se alejó de mi lado, aun cuando yo trataba de mantener la calma y de aparentar que todo estaba bien. Un día, se sentó junto a mí en el sofá y, viéndome con sus ojos llenos de compasión, me dijo con voz suave: «Yo sé lo que estás sintiendo, tía. Te entiendo, sé lo aterrador que esto puede parecer. Pero quiero que confíes. Confía en Dios, confía en que Él está contigo». En ese momento, aunque mis pensamientos estaban tan nublados por el miedo, algo dentro de mí escuchó esas palabras de Lourdes con más claridad de lo que imaginé. Ella me miró, y luego, de su bolso, sacó algo que no esperaba: un rosario. Un rosario sencillo, de cuentas suaves, como si su misma forma me invitara a tomarlo en mis manos. «Este rosario me lo dio una amiga cuando yo pasé por lo mismo», me dijo Lourdes. «Y quiero que lo tomes. Ora con él, reza por ti misma. No tienes que entender todo, solo confía y deja que la fe te dé la paz que necesitas». Al principio, miré el rosario sin saber muy bien qué hacer con él. Mi vida siempre había sido más racional, más práctica, y la idea de rezar no era algo que hacía a menudo. Pero en ese instante, el dolor y la desesperación me hicieron estar dispuesta a intentar lo que fuera. No podía ver una salida, pero quizás, si me aferraba a algo, podría encontrar un poco de consuelo. Así que tomé el rosario entre mis manos. Esa noche, Lourdes y yo nos sentamos juntas, con el rosario entre nuestras manos. Aunque al principio estaba tensa, insegura de cómo rezar, Lourdes comenzó a guiarme. «Vamos a rezar el rosario, paso a paso», me dijo, y comenzó a pronunciar las primeras palabras. «Dios te salve, María», y al principio, no entendía completamente lo que estaba sucediendo, pero algo empezó a cambiar. Con cada repetición de las oraciones, sentí que algo dentro de mí se calmaba, como si estuviera entregando mi miedo, mi angustia, mi dolor a un poder superior. No sabía por qué, pero sentía que esas palabras estaban tocando algo profundo en mi ser.
La paz que experimenté esa noche fue algo que no podía describir con facilidad. No fue un cambio instantáneo, pero con cada día que pasaba, me sentía más ligera. No era la paz de la ausencia de la enfermedad, sino la paz que viene de confiar en que hay algo más grande que nosotros, que no estamos solos. Las oraciones me ayudaron a encontrar una forma de manejar el miedo, a llevar la carga de mi diagnóstico con una fortaleza que no sabía que tenía. Los días siguientes, seguí rezando el rosario. Por la mañana, antes de salir de la cama, tomaba el rosario entre mis manos y me permitía sentir cada cuenta, cada palabra que pronunciaba. Al principio, me costaba recordar todas las oraciones, pero poco a poco, el rosario se convirtió en una parte fundamental de mi día. Me sentía más conectada con Dios, más conectada con la fe que mi prima Lourdes me había enseñado a recuperar. Cuando comencé mi tratamiento, cada sesión de quimioterapia me aterraba. El miedo a los efectos secundarios, el miedo a lo desconocido. Pero cada vez que me sentaba en la silla de tratamiento, sentía el rosario en mi bolsillo, y eso me daba fuerzas para enfrentarme a lo que venía. No solo me ofrecía consuelo, sino también una sensación de que todo lo que pasaba estaba siendo acompañado por algo divino. Aunque la lucha era dura, sentía que no la estaba librando sola. Tenía a Dios a mi lado, y tenía el rosario para conectarme con Él todos los días. Ahora, después de varios años, puedo decir que el rosario se ha convertido en mi ancla espiritual. No solo me ayudó a atravesar mi diagnóstico de cáncer, sino que me ha dado la paz y la fortaleza que sigo necesitando en mi vida cotidiana. Rezo el rosario todos los días, no porque crea que siempre encontraré respuestas a mis preguntas, sino porque en esos momentos de oración siento una paz profunda que no se compara con nada más. Hoy quiero compartir mi historia con todos ustedes, especialmente con aquellos que están atravesando momentos difíciles. Si estás enfrentando una enfermedad, una pérdida o cualquier desafío en la vida, quiero que sepas que no estás solo. La fe puede ser una fuerza poderosa para sanar. No importa tu edad, nunca es tarde para encontrar paz en Dios. El rosario llegó a mí en un momento de desesperación, y ahora es una parte fundamental de mi vida diaria. No dejes que el miedo te consuma. Hay algo más grande que te sostiene. Si confías y te conectas con Él, encontrarás la fuerza para seguir adelante. No sé qué me deparará el futuro, pero sé que, con el rosario, con la fe y con Dios, puedo enfrentar cualquier cosa. Y te animo a que también busques esa paz y esa fuerza en tu vida. Porque la fe, al final, es lo que nos da la verdadera fortaleza.